Saludo, mi nombre es Elkin Beltrán, yo soy estudiante de agronomía de la UNAD. El día de hoy vamos a explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Espero les guste. Bueno, la primera pregunta dice, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Entonces, los tipos de actividades microbianas dependen de las especies presentes, de los tamaños de sus poblaciones y del estado fisiológico de las mismas. La velocidad de las actividades microbianas entonces depende de los nutrientes presentes y de las condiciones de crecimiento de la población. Siguiente. Entonces, entre los recursos tenemos el carbono orgánico, nitrógeno orgánico e inorgánico, los macro y micronutrientes presentes. En las condiciones tenemos entonces la temperatura, el potencial hídrico y la acidez o pH. Siguiente entonces. Bueno, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Entonces, la diversidad de especies microbianas en una comunidad se puede expresar de dos maneras. Una es la abundancia de especies y la otra es la riqueza. Entonces, la riqueza es el número total de especies diferentes presentes y la abundancia es la proporción de cada especie en la comunidad. Ambas dependen de las condiciones que prevalecen y de la clase y la continuidad o la cantidad de nutrientes disponibles en el hábitat. Bueno, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, en este mapa de ideas disponemos la luz solar como eje central del mapa, ¿sí? Ya que pues esta es la energía para los microorganismos autótrofos y heterótrofos que mediante procesos como la fotosíntesis, en el caso de los autótrofos y la quimiosíntesis, y en el caso de los heterótrofos la fermentación y la respiración, sintetizan el ATP del cual se obtienen su alimento, ¿sí? Todo esto se interrelaciona y se presentan unas relaciones tróficas. Dichas relaciones tróficas se dan de dos maneras, en dos zonas. La zona fótica, que tiene que ver con la penetración de luz en el suelo, y las zonas óxicas, que tiene que ver con la presencia de oxígeno. A su vez, entonces, tenemos microorganismos anaerobios y aerobios, y en la parte de las zonas fóticas tenemos fotótrofos y oxigénicos. Bueno, los microorganismos del suelo entonces tienen relación y se puede diferir en 4 ciclos. Está el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, los ciclos biogeoquímicos y los ciclos de nutrientes. La siguiente pregunta dice, explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Entonces, como los microorganismos son muy pequeños, de manera directa, experimentan tan solo un ambiente local reducido. A este ambiente local reducido se le llama microambiente. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo de una imagen de un microambiente de oxígeno presente en el suelo, ¿sí? Y esta imagen es el resultado de un proceso que se llevó a cabo para la obtención de este microambiente de oxígeno y el cual encontramos entonces en su capa externa puede ser completamente óxica o en presencia de oxígeno. Los microorganismos un poco más alejados se llaman microaerófilos.
mientras que en el centro, a muy poca distancia, puede ser anóxico o sin presencia de oxígeno. Y los microorganismos anaerobios, algunos microorganismos anaerobios pueden vivir muy bien cerca del centro de la partícula. También se presentan microorganismos aerobios facultativos que pueden vivir, pueden ser anaerobios y aerobios principalmente. Bueno, siguiente entonces. Nos dice, defina rizósfera y argumente su importancia. Y 2, efecto rizoférico. Bueno, vamos a empezar entonces por definir qué es la rizósfera. La rizósfera entonces es una partícula de suelo que rodea, es el suelo, perdón, que rodea las raíces de las plantas y recibe las secreciones vegetales. Allí se encuentran entonces toda clase de microorganismos como hongos, bacterias, acitomicetos, protozoarios y algas. La rizósfera mide alrededor de 3 a 5 centímetros y su efecto, el efecto rizoférico, produce, entonces dice que produce un efecto en la zona radical de la planta, no solo en la parte cuantitativa, sino en la parte cualitativa de los microorganismos. Dice también que la rizósfera es muy importante, ya que allí prácticamente se da la relación entre suelo, planta y microorganismo, ¿sí? Entonces, eso de allí es la importancia de la rizósfera. En el siguiente punto, entonces, nos dice qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos. Entonces hay varios factores que tienen influencia en esta actividad microbiana, entre ellos entonces los factores naturales, el cambio climático, las condiciones geográficas, los factores antropogénicos, o sea, los producidos por el hombre, la profundidad a la cual se encuentran los microorganismos y las propiedades físico-químicas y biológicos de la misma. Listo, entonces en la siguiente pregunta nos dice, ¿por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, entonces el suelo lo podemos definir como el lugar en donde se produce el 95% de la comida en el mundo y un increíble reservorio de biodiversidad. Entonces, la diversidad es el número total de las especies presentes y la abundancia, pues, como lo habíamos dicho, es el número de individuos por cada especie de microorganismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de que se presenten la diversidad y la abundancia en el ecosistema? Porque esto de allí depende la fertilidad del suelo y depende el número de microorganismos y a su vez la biota que se presente en nuestro suelo. Siguiente, entonces, nombre 5 grupos microbianos y su función. Entonces, tenemos entonces las algas, los acitomicetes, los protozoos, hongos y las eubacterias. Entonces, las algas pues son organismos unicelulares o cenocíticas con cloroplastos. Los acitomicetos tienen entonces como el micelio, esporas y parásitos y degradan compuestos complejos de carbono. Los protozoos son unicelulares, son móviles, fagocéticos y saprofíticos. Saprofítico significa entonces que intervienen en los procesos de descomposición de la materia orgánica, al igual que los hongos. Son saprofíticos, algunos también, y son inmóviles. Los hongos sí tienen la particularidad de que son inmóviles. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Bueno, entonces la biomasa microbiana o SMB está gobernada por
por varios factores. Entre ellos tenemos la renovación de nutrientes junto con otros factores edáficos,